Ok, entonces estamos en nuestra última hora de clase por esta semana y seguimos tratando de entender esto del funcionamiento de la economía en su conjunto. Entonces, volvemos otra vez al tema de que al final la economía, tengo un poco está como lento mi computadora, otra vez, oh, perfecto. Volvemos otra vez al tema de que la economía son procesos productivos que permiten elaborar bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, esos procesos productivos ya les había mencionado en la microeconomía que los economistas los representamos en una función de producción. ¿Okay? Y entonces, en esa función de producción, siempre vamos a una gráfica. Recuerden que los gráficos son al economista lo que el martillo al carpintero. Y en esa gráfica, el total de la producción va en el eje de las Y. ¿Okay? Vamos a representarlos con una Q. Y ahora nos vamos a permitir decirle PIB real. ¿Ok? La producción de bienes y servicios. Un poquito más para acá. Y un poquito más para acá. ¿Ok? La producción. Y de este lado está el factor trabajo. ¿Ok? Que lo connotamos con la letra L. Entonces, recordemos, proceso productivo es combinar capital y trabajo para obtener bienes y servicios. Los economistas lo que hacemos es representar la función de producción como una curva, ¿verdad? No lineal, que primero tiene una pendiente positiva grande y después se va aplanando. ¿Okay? Esa curva, esa función de producción, ese ingreso en términos reales de la economía, nosotros le hacemos la siguiente representación. Una F que va a significar la tecnología, ¿verdad? Y la combinación de capital y de trabajo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el capital es fijo. Recordemos lo que es capital. A nivel macroeconómico. Inclusive hemos dicho capital físico, ¿verdad? Okay. Capital físico son herramientas, tecnología, y maquinaria y equipo. Que nos va a permitir producir bienes y servicios. ¿Ok? Eso es lo que es el capital. Desde el punto de vista, repito, macroeconómico. Y desde el punto de vista del trabajo, pues obviamente sabemos que es el capital humano, mano de obra importantísima, la mano de obra para poder producir, ¿verdad? Son los trabajadores. Recuerden que la combinación de capital y de mano de obra permite el trabajo productivo y nosotros hemos sido capaces de aumentar la producción. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis ahorita? En lo siguiente. Esta es, por ejemplo,
la producción del año 2019. ¿Ok? Producción del año 2019. ¿Qué ocurrió en el 2019? Se logró un nivel de producción que supongamos que está aquí, y para ese nivel de producción se contrató una determinada mano de obra. Es decir, que del total de la fuerza laboral se contrataron unas 500 personas y se logró una producción total, no sé, de 800 millones de bolívares. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero establecer yo aquí? Que esa es la producción en un periodo determinado. ¿Ok? Entonces, que esa es la producción en un periodo determinado, y que del lado de la oferta, lo que ocurre en el periodo siguiente es que yo, voy a poner esto más arriba, para el periodo siguiente, lo que hago es que no solo combino capital existente y mano de obra, sino que aumento el capital. ¿Y cómo aumento yo el capital? ¿Ok? Aumento el capital invirtiendo. Es decir, si yo quiero pasar a producir ahora, en vez de 800, mil, fíjense que lo puedo hacer, e inclusive, ¡och! Me pasó aquí, un segundito, ya, no sé por qué me salí de donde estaba. Espero que me traiga lo que tenía. Sí, menos mal. Entonces, si yo quiero producir en el periodo siguiente más bienes y servicios, es decir, aumentar el PIB, fíjense que inclusive lo puedo hacer con menos trabajadores. Supóngase que ahora este nivel, en vez de 500 trabajadores, son 450. ¿Qué he hecho yo aquí? Lo que he hecho es aumentar el capital, ¿ok? Y entonces lo que les quiero decir aquí es que una cosa es el capital, que es el stock de maquinaria y equipos, de herramientas, de tecnología y un periodo determinado, y que ese capital está constituido por el capital que traía en el año anterior, ¿ok? Sostiene esa letra así de T-1, más el gasto en inversión que haya hecho nuevo. Es decir, el tener ahora, en vez de un capital, aquí una combinación. El tener ahora un capital aquí de 100 con una mano de obra de 500, ahora cuando yo tengo esta nueva curva que está aquí, que me permite producir más, ¿ok? Este nivel que está aquí, que me permite un aumento de la producción de 800 a 1000, lo que he hecho es que ahora tengo un nuevo nivel de producción. Perdone que le ponga Y en vez de Q, pero es así como se le conoce a nivel macroeconómico, es el ingreso real. Allí lo que tenemos es que probablemente hemos ampliado una nueva tecnología y ahora tenemos un capital de 200. Es decir, el stock de capital inicial le hemos incorporado una nueva capacidad de producción. Entonces, aquí
esto me permite afianzar el tema de que una cosa es la producción, ¿okay? Que es este aumento de 8 a 1000, es decir, esta es la producción de bienes y servicios, y otra cosa es la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es dividir la producción entre el número de trabajadores. Entonces tenemos un primer ingreso que era de 800, que fue requerido para eso 500 trabajadores, y después tenemos un YESUT 1 de 1000 que necesitó de 450 trabajadores. ¿Ok? Si nosotros hacemos esos coeficientes, pues entonces nos va a dar un número mayor. Es decir, que 800 entre 500 es igual a 1,6 y 1000 entre 450 es igual a 2,2. Entonces, la producción ha pasado de 800 a 1000 y eso ha sido posible por el aumento de la productividad. ¿Ok? ¿Y qué ha permitido el aumento de la productividad? Señores, este aumento de la inversión. Déjenme reforzar aquí. Lo que ha pasado en la siguiente función de producción es que he aumentado la inversión, me permite aumentar la producción. Y la productividad. Por eso es que la inversión es la variable clave para lograr el crecimiento de la economía. Por eso es que los clásicos dicen que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es esto, aumentar la oferta, ¿ok? Y eso es lo que debemos lograr en el largo plazo, que año tras año haya un aumento de la capacidad de producción. Más tarde vamos a entender eso como PIB potencial. ¿Qué hacemos nosotros en el corto plazo? En el corto plazo podemos aplicar política económica para aumentar la producción. ¿Ok? Al final, ¿de qué se trata? Se trata de que ya tenemos, nos quedamos solo en la curva, ¿ok? Nos quedamos solo en la curva. No hacemos desplazamiento de curva, sino que en esta curva, pues me quedó más gruesa, no, en esta curva, lo que va a ocurrir con la política económica es que los productores que estaban produciendo aquí, los productores que estaban, déjenme borrar, los productores que estaban produciendo aquí y que nada más tenían contratados 200 trabajadores, ¿verdad? Y estaban produciendo solamente 500 de PIB. Lo que hemos hecho en ese periodo a través de la política económica es que aumente la producción a 800 y aumente el empleo a 500. ¿Sí? No.
y aumente el empleo a 500. ¿Para qué eso que hemos hecho? Bueno, por ejemplo, puede ser a través de la política fiscal, que el gobierno haya modificado el ingreso, haya logrado que aumente el ingreso. ¿Y cómo logra el gobierno que aumente el ingreso? Bueno, impulsando, puede impulsar el consumo o la inversión y lograr que haya un aumento de la producción. Fíjense, cuando nosotros tenemos este ingreso que está aquí, este ingreso hemos dicho que se logra combinando capital y trabajo. Al combinar capital y trabajo, el capital recibe una rentabilidad y el trabajo recibe una rentabilidad. Si el gobierno, por ejemplo, baja los impuestos, hay más recursos de la empresa para producir bienes y servicios. O si el gobierno le da más dinero a las personas pueden comprar más bienes y servicios y eso estimula el crecimiento de la producción. Hay otra forma a través de la política monetaria. Monetaria. ¿Y qué ocurre a nivel de la política monetaria? Bueno, el Banco Central puede subir la cantidad de dinero para bajar la tasa de interés y con ello estimular la inversión. ¿Ok? Entonces, de nuevo, eso solamente lo podemos ver a través de una grafiquita. Es decir, que existe el mercado monetario, donde la autoridad del Banco Central tiene la batuta, ¿ok? Y en ese mercado monetario existe una oferta monetaria que, repito, es el Banco Central decide cuál va a ser la cantidad total de dinero que va a haber en un momento determinado. En este mercado monetario hay dos variables. Del lado de la cantidad está la cantidad de dinero y del lado de los precios, el precio aquí es la tasa de interés, ¿ok? Y por supuesto, viene la compañera en este mercado monetario. ¿Cuál es? La demanda de dinero. La demanda de dinero son todos nosotros, el público, que necesitamos el dinero para poder comprar bienes y servicios. Esas fuerzas del mercado de dinero, de la oferta de dinero y la demanda de dinero, van a permitir que haya un nivel de tasa de interés. Hemos dicho que la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, y después veremos con calma cómo es que el Banco Central hace eso, coloca un desequilibrio en el mercado monetario que solo es posible compensarlo, un poco como vimos con el juego de los precios, que solo es posible compensarlo con una reducción de la tasa de interés. ¿Okay? Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero en el mercado, aumenta la base monetaria y con ello la liquidez monetaria, ocurre una reducción de la cantidad ocurre una reducción de la tasa de interés. Y esa reducción de la tasa de interés estimula la inversión. ¿Por qué estimula la inversión esa reducción de la tasa de interés? Porque ahora es más barato pedirle prestado a los bancos. Hay una mayor rentabilidad en los proyectos de inversión
porque se facilita el principal recurso para montar una empresa, que es el dinero, ¿ok? Entonces, como se puede pedir prestado, se fomenta la inversión. Es decir, que hay una relación inversa entre la inversión y la tasa de interés. Nosotros tenemos la inversión, entendiendo que la inversión, repito, es ese gasto que hacen las empresas para mantener o aumentar la capacidad de producción. Y estoy explicando lo que permite ese aumento de la capacidad de producción. Permite aumentar la producción y aumentar la rentabilidad. Resulta que esa cantidad de inversión, que es una variable de la demanda agregada, tiene una relación inversa con la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, entonces, esto no se quiere poner aquí. De este lado está la tasa de interés, el precio del dinero, y de este lado está, por aquí, ¿ah? Y de este lado está la inversión. Esta relación entre variables, recuerden que los economistas lo que hacemos todo el tiempo es relacionar variables, es inversa. Entonces, cuando aumenta la inversión o una razón por la que aumente la inversión es porque ha ocurrido una disminución de la tasa de interés. Y la disminución de la tasa de interés la logra el Banco Central aumentando la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las relaciones aquí? Bueno, las relaciones aquí son las siguientes. Con la política fiscal es posible aumentar el consumo y la inversión. En este caso, la inversión la hace el propio gobierno, y además es posible inclusive que el gobierno, como demandante, ¿verdad?, también aumente el gasto. Y por el lado de la política monetaria, la variable que se termina estimulando cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero es la inversión. ¿Okay? Perdón, aquí la tasa de interés era un nivel y después bajó a un nivel menor, y esa baja de la tasa de interés hizo que más proyectos fueran rentables, que ocurriese más inversión y que entonces las empresas aumentaran la producción de bienes y servicios. ¿Okay? Aquí está aumentando la inversión. Recuerden que siempre esto es cero, que de aquí en adelante esto es un crecimiento creciente, que hacia arriba esto es un crecimiento, un aumento de los números que estén allí representados en esa gráfica. Aquí primero había unos niveles de inversión y ahora se ha logrado un aumento de la inversión. Obviamente un aumento de la inversión significa que ha habido un empuje por el lado de la demanda que ha permitido este aumento de la producción de bienes y servicios. Profesora, usted ha explicado muchísimo. Bueno, lamentablemente hay que explicar estas cosas para poder entender cuando nosotros escribimos estas sencillas líneas que están aquí. Es decir, cuando nosotros decimos que la política monetaria es el manejo de la cantidad de dinero y de la tasa de interés, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que a través del movimiento, el Banco Central tiene la capacidad de aumentar la cantidad de dinero y bajar la tasa de interés si quiere aplicar una política monetaria expansiva, y eso permite que haya un aumento de la producción de bienes y servicios, o por el contrario, puede bajar la cantidad de dinero y aumentar la tasa de interés cuando lo que hay es un control, un problema de presiones inflacionarias, y lo que quiere es controlar la inflación. ¿Ok? Que por el lado de la política fiscal, el gobierno puede aumentar sus gastos o puede dar más transferencias a las familias, ¿ok? O puede reducir los impuestos, y en ese caso está aplicando política fiscal expansiva. Está buscando como objetivo aumentar el PIB. Por el contrario, pudiera ocurrir que el gobierno, por alguna razón, sea el que se encargue de quitarle dinamismo a la demanda,
y eso se logra vía aumento de los impuestos o reducción del gasto público. Generalmente, las presiones inflacionarias, quien trata de controlarla es el Banco Central. Generalmente, cuando la economía está débil, son los gobiernos los que tratan de impulsar la demanda agregada a través de un aumento de las transferencias o del gasto del gobierno, es decir, un aumento del gasto público. ¿Okay? Es muy importante entender en esencia que esto es de lo que se trata de la macroeconomía. Primero, de calcular variables macroeconómicas y segundo, aplicar política económica para conducir la economía hacia mejores resultados. De suyo siempre va a tener que ocurrir esto. ¿Por qué? Porque existen los ciclos económicos. Entonces, lo que hace la autoridad económica es tratar de que no haya ni unos procesos de crecimiento muy abruptos que generen presiones inflacionarias, ni unas caídas o desaceleraciones muy pronunciadas de la actividad económica que terminen generando altos niveles de desempleo. Repito, todo el tiempo están las autoridades económicas en esa pelea entre si pueden lograr aumentar, ¿cómo se llama?, la producción de bienes y servicios o estimular que haya un aumento de la producción de bienes y servicios vía una expansión de la demanda agregada o una reducción, quitar dinamismo a la demanda agregada para controlar las presiones inflacionarias. Todo el tiempo están en este trade-off, decimos, entre tasa de inflación y tasa de desempleo. ¿Okay? Entonces, en esencia, de esto es de lo que se trata la macroeconomía en grandes rasgos. Siempre que uno va teniendo claro ese funcionar de la economía, es lo que permite entender por qué las autoridades económicas se comportan de una determinada manera. ¿Okay? Entonces, si hay alguna pregunta, es el momento de hacer. Ok, si no hay ninguna pregunta, pues entonces sigamos con el tema de seguir viendo estas variables macroeconómicas. Y no hay nada como los números para ayudarnos a ir entendiendo estas variables. Ya nosotros habíamos logrado ver un poco cómo era el desempeño de la economía venezolana en el periodo 1998-2021 y habíamos explicado en la clase pasada que estos son los ciclos económicos, estas fases de crecimiento y de desaceleración de la producción y que lamentablemente hasta el año, ¿cómo se llama? 2013, la economía había crecido y de ahí para allá había ocurrido una caída abrupta, una etapa de depresión tremenda de la economía que había hecho que la economía se redujera en 75% de su tamaño, es decir, una caída muy abrupta de la producción. Si nosotros vemos el PIB de Venezuela en millones de dólares, desde el año 68 hasta el año 2002, vemos cómo la senda del ciclo económico ha sido relativamente más estable hasta el año 2004. En el año 2004 viene un aumento impresionante de los precios del petróleo que genera que seamos capaces de producir y consumir una gran cantidad de bienes y servicios. Obviamente, lo que somos capaces es de producir mucho ingreso por la producción de petróleo y ese ingreso en términos reales que crece muchísimo nos permite consumir muchísimo. Buena parte de lo que consumimos fueron bienes importados. Dentro de esos bienes importados no solamente había bienes de consumo, también había bienes de capital y bienes intermedios. ¿Okay? Entonces tuvimos todo este crecimiento enorme del PIB que llegó a este pico máximo en el año 2012, pero luego de allí en adelante ocurre
que en la empresa petrolera empieza a hacerse un manejo con poca racionalidad económica, se le empiezan a asignar a PDVSA una serie de actividades que no son su función principal. PDVSA llegó a ser la empresa que se encargó de la gran misión vivienda, de todo el sistema de cajas CLAP, es decir, una serie de actividades que no eran su actividad, se descuidó la parte de la inversión y empieza a ocurrir una caída abrupta de la producción petrolera y con ello una caída abrupta del ingreso en términos reales y del PIB en términos reales de la economía venezolana, cosa que aparentemente se para en el año 2021 y a partir del año 2021, concretamente en el segundo trimestre del año 2021, por lo menos empezamos a ver un rebote de la producción, ¿sí? Muy lejos de los niveles que teníamos, pero bueno, por lo menos se rompe la tendencia decreciente, ¿ok? ¿Qué nos ha pasado en materia del nivel general de precios? Bueno, en materia de nivel general de precios, siempre hemos sido un país que tiene inflación elevada o muy alta o inclusive proceso de hiperinflación en la economía, como nuestro principal producto es el petróleo. Eso termina generando generalmente una renta mucho mayor de la que es capaz de absorber la economía, termina generando un dinamismo tremendo de la demanda agregada y generando presiones inflacionarias porque la oferta se queda corta. Aunque haya una compensación vía importaciones, la oferta se queda corta. Entonces, siempre termina habiendo presiones inflacionarias. Fíjense que del año 2007 al año 2012, la inflación anual estuvo en torno al 20, al 27, al 30%. Esto para los exportadores es gravísimo, no los del sector petrolero obviamente, porque es una mercancía muy particular, muy especial, pero sí para el resto de los exportadores. Por eso es que a nosotros nos cuesta muchísimo exportar bienes distintos al petróleo. En el año 2013 y 2014 se eleva la tasa de inflación a niveles que no estábamos acostumbrados y lo que ocurre a partir del 2015 y sobre todo en noviembre del 2017 es que entramos en un proceso hiperinflacionario que terminó cediendo cerca a finales del año 2019. ¿Okay? Todavía en el año 2022 tenemos una tasa de inflación elevada, obviamente muy distinta a la que habíamos visto desde el año 2013. ¿Okay? O sea, se parece más a la del 2013-2014 y muy lejos de la del 2015 y los años siguientes. En mis cuadros ustedes van a ver este crecimiento hiperinflacionario enorme porque yo aquí no utilizo las cifras del Banco Central. Si ven las cifras del Banco Central, la información no da una hiperinflación con una tasa de crecimiento tan grande. Si vemos la inflación mensual, es decir, el crecimiento continuo y generalizado de los precios del año 2018, podemos apreciar eso. El periodo de hiperinflación tan dramático como desde comienzo del 2019 empieza por lo menos a verse unos niveles mucho más holgados, ¿okay? Todavía pueden haber unos picos importantes, 60, 70%. Para alguien de otro país, esto son unas cifras impresionantemente altas, ¿ok? Y desde finales del 2019 sí empieza entonces a ocurrir una notable desaceleración de la inflación. ¿Okay? Esto es la inflación mensual, esto es el mes con respecto al mes anterior. ¿Okay? No es la inflación anualizada, sino la inflación mensual. Es decir, agosto creció 8,2% con respecto a septiembre. Y así son todas estas, no son las inflaciones anualizadas. Fíjense qué cosa ha ocurrido en este periodo. En este periodo, las autoridades económicas y obviamente el presidente Nicolás Maduro permitieron que se hicieran transacciones en una moneda distinta al bolívar. Es decir, se pudieran utilizar los
el dólar para hacer transacciones. Eso hace que si bien de todas maneras también hay inflación en dólares, la tasa haya desacelerado tremendamente. ¿Por qué? Porque bueno, en principio lo que ocurría es que el gobierno se está financiando con recursos monetarios que no corresponden con, es decir, el aumento de la cantidad de dinero no corresponde con el aumento de la producción de bienes y servicios, y eso genera un crecimiento desmesurado de los precios. Ese crecimiento de los precios implica una pérdida de valor de nuestros recursos financieros, y eso es lo que hace que la gente se vaya directamente a otra moneda, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando se permite que se use el dólar, las personas tienen más confianza de hacer las transacciones en dólares, y el gobierno de alguna manera pierde la capacidad de expandir la cantidad de dinero como lo venía haciendo hasta ese momento. ¿Okay? La moneda y el dinero es una mercancía que es muy importante que mantenga su valor, porque es la mercancía que se utiliza para intercambiarla por otros bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, recuerden, ¿qué ha pasado con el objetivo del PIB? Realmente terrible, ¿verdad? Ha habido una caída tremenda del PIB en la economía venezolana. ¿Qué ha pasado con la inflación? Pasamos unos procesos durísimos de inflación. Todavía tenemos una inflación bastante elevada. De hecho, se ha agudizado en los meses de septiembre y octubre considerablemente, aunque las tasas que estamos viendo son menores a las que han ocurrido en los periodos anteriores. Y a nivel de tasa de desempleo, ¿qué ha pasado? Bueno, aquí lamentablemente el Instituto Nacional de Estadística lo usé como referencia solamente hasta el 2015, porque de allí en adelante no parecen confiables las cifras de desempleo, porque no tiene sentido que si ocurre una caída abrupta de la producción, no se mueva la tasa de desempleo. Lo lógico es que si usted está produciendo un cuarto de lo que producía hace 8 años, pues la tasa de desempleo haya subido considerablemente en ese periodo. De hecho, según fuentes del Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo está en torno al 43%, es decir, 43, ¡wow! Me fui. Ok. Ah, no, no sé, me apareció una cosa aquí medio extraña. Me voy a despedir entonces hasta aquí con los tres principales indicadores, que son el PIB, la inflación y la tasa de desempleo. Continuamos aquí en la clase siguiente. Un placer haber estado con